Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca solamente desde Washington. No olviden ustedes que al final de este programa pueden encontrar algunos apartes e incluso el programa completo en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a esta mesa. En primer lugar, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Marc Bassets. Bienvenido como siempre a este programa, Marc. Muchas gracias. Héctor Chamiz, profesor argentino de la Escuela de Estudios Latinoamericanos, del Máster de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown y columnista del País América. Bienvenido también. Muchas gracias. José Jaime Hernández, corresponsal de la Universal de México. Bienvenido a este programa. Un placer. Y Muni Jensen, analista política de Club de Prensa Plus. Bienvenida igualmente. Gracias. Y quiero empezar con usted, Muni, porque la crisis entre Colombia y Venezuela ha tomado un nuevo giro en las últimas horas. Todo esto comenzó porque el miércoles de la semana pasada resultaron lesionados unos miembros de la fuerza pública en Venezuela por unos altercados con colombianos. Ha habido delincuencia colombiana en Venezuela, ha habido contrabando, ha habido narcotráfico, ha habido también paramilitares. Pero a raíz de ese incidente, el presidente venezolano Nicolás Maduro cerró la frontera, la militarizó, declaró estado de excepción en 5 municipios del estado del Táchira, fronterizo con Colombia, estado que además ha sido antichavista y que ha estado en contra de Maduro en términos generales, pero además han deportado alrededor de 1.000 colombianos, cerca de 1 millar de colombianos. A muchos colombianos en Venezuela, y en ese país hay casi 5 millones de colombianos. Se les han marcado las fachadas de las casas, en algunos casos para señalar que faltaba que fueran registradas esas casas, en otros casos para señalar que ya había habido un registro. Hay imágenes de muchos colombianos cruzando los ríos y cruzando la frontera, llevando algunos de sus enseres, y hay familias además divididas. Esta semana tuvo lugar un encuentro entre la ministra de Relaciones de Colombia, María Ángela Holguín, y Delcy Rodríguez, la de Venezuela. Convinieron algunas cosas que no pudieron cumplirse ayer, la reunión fue el miércoles, con lo cual el presidente colombiano Juan Manuel Santos ayer decidió llamar a consultas a su embajador en Caracas, Ricardo Lozano, y le dio instrucciones a la ministra de Relaciones Exteriores de que cite a una reunión extraordinaria de cancilleres en la Organización de los Estados Americanos aquí en Washington, en la OEA, y que también cite a una reunión de cancilleres de la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, cuyo secretario general es Ernesto Samper, presidente colombiano. ¿Esto es lo que debió haber hecho Santos hace tiempo? ¿Está actuando Santos tarde o lo que pasa es que él había acertado en el sentido de explorar primero la vía de solución de este conflicto bilateral? Yo creo que la intención del presidente colombiano fue tratar de bajar los ánimos y no alborotar más al gobierno de Nicolás Maduro, que lo que estaba tratando de buscar evidentemente era un enemigo externo para tratar de fortalecerse internamente en vísperas de las elecciones en Venezuela. Si actuó temprano o actuó tarde, creo que las próximas semanas lo dirán. Lo importante es que en este momento actuó bien. Y yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre, Juan Carlos. Esto no es una crisis en la frontera entre Colombia y Venezuela. Esto es una emergencia humanitaria creada por el gobierno de Nicolás Maduro que merece la solidaridad para los colombianos de toda la comunidad internacional. Y el involucrar a la comunidad internacional en este momento es lo correcto. Es algo que difiere un poco de la forma como Venezuela y Colombia han manejado sus conflictos bilaterales. Esta no es la primera vez que hay problemas en la frontera y generalmente se han resuelto entre un gobierno y otro. El involucrar a otros actores en este momento es una seña de la gravedad de lo que está pasando. Hay más de 1.000 deportados, más de 6.000 personas afectadas, entre otras muchísimos niños. Las imágenes realmente parecen unas imágenes de refugiados de otros continentes que están sufriendo mucho. Y creo que es un poco vergonzoso ver las imágenes de ayer de las 2 cancilleres diciendo que habían apaciguado lo que había sucedido, cuando hoy lo que ha sucedido es un escalamiento y una internacionalización de este conflicto que no es para nada un problema, sino una provocación de Maduro. José Jaime, Colombia y Venezuela han sido países estrechamente unidos históricamente. Justo después de la independencia de esas naciones del Imperio Español, formaron parte de un solo país, lo que se llamó la República de la Gran Colombia, que estaba integrada por la antigua Capitanía General de Venezuela, es decir, por Venezuela actual, y por la Nueva Granada, que era parte de Colombia, y también por el Ecuador, la Gran Colombia eran los 3, pero ha habido problemas limítrofes históricamente entre los dos.
Ahora hay quienes señalan que lo que está haciendo Maduro es simplemente para distraer la atención de las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre, donde muchos consideran que puede perder una cantidad de respaldo en el poder legislativo. Y en Colombia hay algunas personas que consideran, y también en Venezuela, que los viajes a la zona fronteriza del expresidente colombiano Álvaro Uribe, senador también, son para conseguir votos para las elecciones regionales y municipales que hay en Colombia el próximo 25 de octubre. ¿Están los dos dirigentes políticos distrayendo la atención con esta crisis, agitando la bandera de las diferencias entre ambos países para sacar réditos políticos, utilidades, beneficios políticos? Yo creo que más bien están jugando con fuego, porque ya estamos ante un conflicto que ha escalado. Yo no me atrevo a vaticinar cuál va a ser el futuro realmente, porque estamos hablando ya de miles de gentes que han sido expulsadas, el tratamiento vejatorio hacia muchos colombianos. Se ha creado una crisis humanitaria y se ha manufacturado una crisis fronteriza para sacarle un rédito político. Y esto te habla hasta qué punto el grado de responsabilidad de parte del señor Maduro. Hay un viejo ministro del Interior español, José Luis Corcuera, que solía decir que los experimentos en casa y con agua gaseosa, es decir, si tú quieres hacer una artimaña o argucia política para beneficiarte, para sacar partido de una X situación, lo tendrías que hacer con mucho tacto. Pero este grado de salvajismo que estamos viendo de parte del gobierno de Nicolás Maduro es insólito. Y además lo que más me extraña es esta lentitud de la OEA para apersonarse, para estar ahí, para denunciar los hechos. Yo creo que ya debería haber alguien de organizaciones humanitarias para exigir la emisión de medidas cautelares para proteger a estas gentes. Y por otro lado también tendría que ya estar alguien acudiendo a la ONU para exigir un nuevo encuentro de ambas partes, porque por lo visto una de las partes, en este caso Venezuela, no ha querido resolver la situación. No le conviene que mientras más se pudra, más beneficios va a sacar Maduro en términos electorales. Héctor Chávez. Sí, Maduro es un dictador. El gobierno de Venezuela es una dictadura y como tal las dictaduras suelen buscar enemigos externos para resolver problemas internos. Galtieri, el dictador argentino, cuando su gobierno se iba a pique, encontró un enemigo externo en Gran Bretaña y resolvió invadir las islas en disputa. Tal vez Maduro esté buscando una guerra o algún tipo de escaramuza bélica. ¿Para qué? Para, si es posible, cancelar las elecciones. En Venezuela hay elecciones y las elecciones son limpias y normales. El oficialismo perdería. Tal vez esta sea una buena razón, entre comillas, para suspender esas elecciones. Un estado de emergencia, una situación de guerra, de conflicto internacional. Sería un argumento que la comunidad internacional no creería, pero que le alargaría el horizonte temporal a Maduro en el poder. Por el otro lado, las razones argumentadas, el contrabando, todo el mundo sabe, además de ser una dictadura, este gobierno es un gobierno criminal. Quienes son los principales actores del contrabando son las diferentes facciones del aparato de seguridad del chavismo que se disputan los mercados del contrabando. La gasolina vale el 10% en Venezuela de lo que cuesta en Colombia. Es un negocio absolutamente transparente. ¿Quiénes son los que tienen la capacidad de llevar tanques llenos de gasolina, cruzar la frontera, venderlos y volver? El aparato de seguridad. Allí se están disputando esos circuitos comerciales, punto. Y para terminar, querría decir que lo que ha hecho el gobierno de Venezuela es absolutamente imperdonable. Provocar una crisis humanitaria, generar refugiados. Hay 6 millones de colombianos, usted acaba de decir, Juan Carlos, viviendo en Venezuela. ¿Qué va a hacer? ¿Deportar a los 6 millones? Y por último, la deportación es un crimen contra la humanidad. Es un crimen de lesa humanidad y el gobierno de Venezuela y el presidente Maduro deben ser
responsabilizados por toda la comunidad internacional por este crimen contra la humanidad. Porque dice usted que Maduro es un dictador si fue elegido democráticamente. Sí, porque la democracia no es solamente ser elegido con los votos, que además está en disputa en función de una cantidad de irregularidades importantes durante esa elección. La democracia también es una manera de ejercer el poder, que por cierto, de acuerdo a derecho, de acuerdo a un arreglo constitucional, de acuerdo a ciertas garantías para las minorías étnicas, minorías políticas, minorías religiosas, las que sean. Ninguno de esos requisitos en cuanto al ejercicio del poder de manera democrática han sido respetados por este gobierno de Venezuela. ¿Con qué ojos ve esta crisis un corresponsal europeo? Me llama mucho la atención y me choca y me preocupa que se marquen las casas de una minoría nacional, ¿no? Como he explicado, es el caso de los colombianos. Yo creo que no solo en Europa, en todo el mundo, esto evoca imágenes y recuerdos un poco trágicos y preocupantes. Bueno, deportar. Maduro entiendo que dice que quiere deportar a criminales, sospechosos. Bueno, es el discurso de Donald Trump en Estados Unidos. Es exactamente lo mismo que quiere hacer y que la mayoría de analistas serios considera que es inaceptable y que no es plausible. La búsqueda del enemigo externo por parte de Maduro ya tiene historia, ¿no? Casi siempre es Estados Unidos, siempre busca complots y descubre artimañas del Departamento de Estado que no existen. Bueno, ahora la ha emprendido con Colombia. El nacionalismo es una gran arma, ¿no? Política, como decías, para Maduro, bueno, para Uribe también, un arma electoral, un arma de poder, pero también es un combustible peligroso. Si la mecha se escapa de las manos puede ser peligroso. Y por último, la solución multilateral, la comunidad internacional, claro, hasta ahora, y esto creo que lo hemos discutido otras veces, no ha habido una reacción internacional de condena con Maduro, con todas las cosas que han ocurrido, con Maduro, con Chávez. En general ha sido Estados Unidos y alguna vez algún otro país que se han quedado solos en las críticas. No sé qué ocurrirá esta vez, si esta situación, al llevarla Santos a instancias multilaterales, provocará una mayor injerencia de los países latinoamericanos en los asuntos de Venezuela. El nacionalismo decía... Bueno, a mí me parece, hablando del nacionalismo, bastante curioso que en el caso de Colombia, si vemos el enemigo externo como si fuera Venezuela, no ha causado unión en Colombia. Lo que ha causado es una gran desunión, entre otras, entre los expresidentes y entre los mismos colombianos que se han dedicado más a criticar al gobierno o a criticar al uribismo en vez de unirse alrededor de estos niños colombianos que están en este momento sufriendo. A mí me parece que dice poco en este momento del clima político colombiano esa reacción. Disculpa, visto desde fuera, es verdad lo que dices, que sería necesaria una unión para defender a estos niños, pero también yo creo que es un síntoma de una sociedad democrática madura, que no se unan todos, cierren filas y aquello que dicen en inglés, right or wrong my country, o sea, bien o mal mi país, da igual los argumentos, que haya un debate interno, que no se cierren filas detrás de la bandera. Es lo que ocurre en los países, en las democracias avanzadas y los países maduros. Sí, pero si el debate está enfocado a buscar soluciones, pero si solamente está enfocado en buscar réditos políticos, de repente no es tan productivo. Lo que ocurre, y no quiero ingresar en la política interna colombiana, porque no soy colombiano, pero aquellos que dicen... Puede ingresar en la política interna de cualquier país. Sí, por supuesto. Para eso estamos, ¿no? Por supuesto. Pero no puedo dejar de señalar que aquellos que dicen que Santos le está dejando pasar a Maduro de una manera muy elegante, dado que Maduro es el garante, Venezuela es garante del proceso de paz colombiano, no tiene sentido. Si es garante de un proceso de paz entre colombianos, no puede abusar de colombianos, provocando esta crisis humanitaria, haciéndolos cruzar el río con sus pertenencias, generando algo absolutamente innecesario. Estas cosas ocurren cuando hay guerras, cuando hay tragedias de tipo desastres naturales. El señor Maduro lo ha hecho él por su cuenta, por sus propias necesidades pequeñas y de corto plazo de política interna. Entonces, ¿cuál es la garantía que esa persona, que ese gobierno puede proveer a un plan de paz entre colombianos? Es absolutamente un sinsentido. Hablaba usted de nacionalismo y al doctor Johnson. El doctor Samuel Johnson, uno de los grandes intelectuales del siglo XVIII en Inglaterra, tenía una frase muy célebre que se le han atribuido a otro poco de gente, pero la dijo Johnson, y es que el nacionalismo es el último refugio de los imbéciles.
Cambio de tema, José Jaime Hernández, vamos a hablar de México, porque el presidente Enrique Peña Nieto, que está llegando a la mitad de su periodo presidencial, de su sexenio, ha hecho varios cambios en el gabinete ministerial. Nombró a 7 ministros ayer. El más sobresaliente, el nombramiento que más ha llamado la atención es el de Aurelio Nuño, a quien ha encargado o ha nombrado formalmente en la Secretaría de Educación, en el Ministerio de Educación. Nuño es como el gran delfín de Peña Nieto. Pero además ha hecho otros cambios. José Antonio Meade, el ministro de Relaciones Exteriores, ha pasado a Desarrollo Social, y Claudia Ruiz Massieu está ahora en Relaciones Exteriores, antes estaba en Turismo. ¿Logrará esto cambiar la imagen de Peña Nieto, que además ahora ha visto cómo su popularidad ha llegado al 44%, ha caído en un año 7 puntos, un 7%. Peña Nieto, un hombre que está frente a un gobierno que ha visto cómo desaparecieron 40 y tantos, 43 estudiantes en Iguala, estudiantes de magisterio, y nadie sabe dónde están, y un gobierno al que se le fugó Joaquín El Chapo Guzmán y que está involucrado también en unos escándalos de inmobiliarios que tienen que ver con la primera dama de la nación, con Angélica Rivera, que compró una casa que está también relacionada con una empresa del señor Juan Antonio Hinojosa, gran contratista del Estado mexicano. Yo creo que cuando tú haces un cambio de gabinete, cuando tú acometes una crisis de gobierno de esta magnitud, lo haces es como cuando vas a solicitar un nuevo crédito ante el banco, ¿no? Que te den un nuevo bono. Y yo creo que la medida, el alcance de la medida ha sido insuficiente desde mi punto de vista para conseguir más crédito, más credibilidad, más respaldo popular, porque yo creo, estoy convencido, uno, que los cambios han sido tardíos, y sospecho que una inmensa mayoría de mexicanos consideran que son insuficientes. Y son tardíos porque, como has mencionado tú, se acometen después casi más de un mes después de la fuga del Chapo, y además no ha caído la cabeza de quien se supone que era el principal responsable, que es el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sino que ha caído el director de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido. También yo creo que tampoco ha salido intacto el señor Luis Videgaray, que es el hombre detrás de la silla presidencial, un hombre al que se le concede ser la materia gris de esa presidencia. Esos han salido intocados. Pero por otro lado tienes designaciones como por ejemplo Claudia Ruiz Massieu como la nueva canciller, que no tiene ninguna experiencia. Y yo, si fuera diplomático de carrera, estaría dando topes en la pared. Y tienes a Aurelio Nuño, efectivamente un delfín, que solamente tiene 36 años. Yo no tengo nada en contra de la juventud, pero poner a una persona de 36 años al frente de una de las secretarías que está inmersa en uno de los procesos de reforma más complejos y difíciles de la historia moderna de México, es un gran reto, y de eso dependerá del papel que desempeñe precisamente en la Secretaría el futuro de Nuño. Ahora, también, como tú dices, es sintomático que estos cambios se realicen en el meridiano de la gestión presidencial, cuando las encuestas, apenas ayer Pew Research le daba 44% de respaldo, una cifra, digamos, que se puede valorar como decente, pero si la comparas con el 2012, es una caída de 12 puntos porcentuales. Si la comparas con el año 14, es una caída de 7 puntos porcentuales. Pero lo que es más, en el tercer año de su mandato, Enrique Peña Nieto tiene menos respaldo que el que tuvo Felipe Calderón en el último año de su mandato. En el último año de su mandato, Felipe Calderón tuvo el 55%. Cuando estaba inmerso en la guerra encarnizada contra los carteles de la droga, cuando ya se sentían los síntomas de una crisis económica importante. Y ayer la gente de Pew Research me comentaba, dice, ciertamente la valoración que hemos hecho nos arroja que Enrique Peña Nieto es quizá uno de los presidentes más impopulares de la historia reciente de México. Entonces vamos a ver si surten efecto estos cambios en el gabinete, vamos a ver si vuelve a levantar cabeza, pero yo francamente lo dudo. Vamos a ver, lo veo con mucha reserva. Muy bien. Los cambios de gabinete son un instrumento que usan todos los gobiernos cuando están en crisis. Lo utilizó Chile en mayo cuando hubo las acusaciones de corrupción del yerno de la presidenta. Lo está anunciando en este momento Brasil, que ha dicho que recortará 10 de los 24 ministerios como una medida de austeridad. Lo hizo Argentina en febrero cuando sacó a Jorge Capitanich, el jefe de gobierno, en momentos también de crisis.
Y yo creo que esos tres países y además Estados Unidos envidiarían las cifras de popularidad de Enrique Peña Nieto, que al 44% no se comparan con las cifras casi de un dígito de Dilma Rousseff o con las 20 algo por ciento que tiene Juan Manuel Santos en los últimos días, y que llama la atención que esto sea un motivo de preocupación, un 44% de popularidad. En América Latina eso es casi una aprobación total. Me llama la atención, cuando estudié en México hace 20 años en la universidad, se hablaba mucho del concepto del dedazo del PRI, siempre que un presidente del PRI señalaba con la mano a su sucesor. No sé si eso es lo que está pasando, Jaime, con Aurelio Nuño, que ha tenido este nombramiento temprano en el gabinete. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, cuando se hablaba del posible retorno del PRI al poder, que era evidente que podía recuperar el PRI el poder, la gente del Departamento de Estado me decía, bueno, lo bueno es que el PRI ha cambiado muchos de sus tics del pasado. Sí. Yo con este nuevo suerte de enroque y manejo de piezas en el ajedrez ya comienzo a tener mis dudas, ¿no? Y con lo que toca a las cifras, es que yo creo que es muy interesante. Sí, efectivamente el 44% es una cifra bastante decente, pero cuando revisas más a fondo las cifras, por ejemplo, menos de una tercera parte de la población, es decir, el 27%, sí, consideran que Peña Nieto está combatiendo eficazmente la corrupción. Ese es el talón de Aquiles del gobierno de Enrique Peña Nieto. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Marc, se cumple este sábado, se cumplen 10 años del huracán Katrina, que destruyó la ciudad de New Orleans, en el estado de Luisiana, aquí en Estados Unidos. Usted publica un artículo en el diario El País titulado New Orleans prospera sin cerrar la brecha racial, y cuenta pues lo que pasó aquel 29 de agosto de 2005, cuando el huracán acabó con la ciudad. Prácticamente hubo 1.833 muertos, pero en el artículo dice usted que ahora existen dos New Orleans. ¿Por qué? Bueno, ahí, cuando el huracán golpeó Nueva Orleans y provocó las inundaciones, que no fue por causa del huracán, sino porque se rompieron los diques que estaban mal equipados para proteger la ciudad, es decir, no fue una catástrofe natural, fue una catástrofe humana y política. Bueno, cuando ocurrió aquello, muchas personas pensaron, esta ciudad no tiene futuro. Evacuaron a la gran parte de la población, el 80% de la ciudad quedó inundada, casas destrozadas, inhabitable. 10 años después, la ciudad vive, la ciudad prospera. ¿Usted estuvo allá 2 días? Estuve 2 días, sí. Y hay un ambiente de una cierta electricidad, ¿no? Hay mucha gente del resto de Estados Unidos que ha ido a vivir ahí. Se han instalado startups, empresas tecnológicas. Hay una cierta atmósfera que recuerda a barrios como Brooklyn, muchos jóvenes hipsters, ¿no? Que dicen, pues, modernos, bares, un ambiente juvenil de dinamismo. Esto es una parte, ¿no? Y es una Nueva Orleans blanco, próspero. Pero se merecen New Orleans estos adjetivos, estos calificativos que emplean ahora, que es The New Orleans, o sea, la nueva Nueva Orleans, o el Brooklyn de Luisiana, o el Silicon Valley. Esta es una parte, pero luego está la otra parte, y además las dos partes se corresponden bastante con Nueva Orleans blanco y Nueva Orleans negro. Nueva Orleans blanco prospera, y los blancos de Nueva Orleans son optimistas y creen que la ciudad ha superado aquella crisis tan brutal y que se ha recuperado. La otra parte, los barrios negros no están tan recuperados. 100.000 negros que se marcharon, que fueron evacuados, no han regresado. ¿Qué población tiene New Orleans? Tiene 400, lo digo de memoria, pero aproximadamente 450.000. Perdió más de 100.000 habitantes, pero perdió en el sentido de que se marcharon de Nueva Orleans a otros puntos de Estados Unidos, y 100.000 negros no han vuelto. Esto es un vacío. Es una ciudad de mayoría negra, pero ahora la proporción entre negros y blancos se ha alterado. Hay más, ha aumentado la proporción de blancos, ha disminuido la de negros, y hay barrios, el barrio 9, el distrito 9, por ejemplo, que estaba junto a un dique que se rompió en la mañana del 29 de agosto y quedó totalmente inundado. Las imágenes más fuertes que vimos aquellos días, muchas procedían de este barrio. No quedó prácticamente ni una casa. Bueno, este barrio ahora es un lugar extrañísimo, porque hay una casa y luego 4 espacios verdes donde había antes casas. Es una especie de parque fantasmagórico. Es verdad que las casas recuperadas pues están bien, son nuevas. Eran casas muy degradadas las que se perdieron, y por ejemplo en este barrio hay un proyecto de Brad Pitt, ¿no? Bastante conocido, que construyó unas casas elevadas para que no sufriesen en caso de otra inundación. Pero sí, en este barrio, por ejemplo, es un barrio semivacío. Hay barrios donde el 60% de la gente no ha vuelto, y por lo tanto es una historia un poco de dos ciudades, ¿no? Y luego, Nueva Orleans tenía muchos problemas. No es que Nueva Orleans fuese una ciudad maravillosa y el Katrina lo destrozase.
los problemas estaban ahí. El debate que hubo en aquel momento fue aprovechar para crear una ciudad nueva y mejor. En eso está Nueva Orleans, pero también hubo intentos, y los hay, de experimentar, ¿no? Sí. Algunos experimentos salen bien, otros no salen bien. Y hay la sospecha, bueno, y la desconfianza más que sospecha por parte de muchos en la comunidad afroamericana que se ha aprovechado esta crisis para crear una nueva ciudad en la que los afroamericanos están un poco dejados de lado. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Héctor, esta semana volvió a hacer noticia Donald Trump, el multimillonario neoyorquino, que ha lanzado su candidatura por el Partido Republicano o precandidatura republicana a las elecciones de noviembre del año entrante. El sucesor de Obama tomará posesión del cargo el 20 de enero de 2017. Pero aparte de que más adelante podamos hablar de Trump y de las encuestas, se produjo el pasado martes un hecho llamativo, y es que estaba el señor Trump dando una rueda de prensa en el estado de Iowa, y apareció en la rueda de prensa de pie Jorge Ramos. Jorge Ramos es un periodista mexicano que tiene, por supuesto, papeles aquí en los Estados Unidos, es la superestrella de Univisión, el canal hispano más importante de este país, un canal que además tiene en algunos noticieros más sintonía que la ABC, la NBC, la CBS, un canal importantísimo. A Ramos le han dedicado carátulas en la revista Time. Para muchas personas Ramos es el rostro de los hispanos en este país, un país de 320 millones de habitantes donde los hispanos son 53 millones ya. Jorge Ramos trató de interrumpir a Donald Trump para hacerle algunas preguntas sobre la política migratoria. Trump, cuando lanzó su candidatura el 16 de junio, no solamente ofendió a los mexicanos diciendo que a Estados Unidos llegan una cantidad de violadores y criminales mexicanos, que es verdad que hay algunos que son buenas personas, pero dijo Trump que hay que construir un muro para cerrar la frontera con México y que además hay que expulsar a todos los inmigrantes indocumentados de este país, que pueden ser algo más de 11 millones. Total, en la rueda de prensa Trump le dijo al señor Ramos: usted no puede preguntar, usted no ha pedido la palabra, y le dijo go back to Univision, es decir, vaya de vuelta a Univision. Ramos fue expulsado de la rueda de prensa y posteriormente volvió a entrar, lo dejaron entrar y pudo hacerle algunas preguntas a Trump. Ahora se ha generado un debate porque es cierto que a Trump esto lo favorece en el sentido de que aparece en los medios de comunicación, pero mucha gente se pregunta, ahora que Jorge Ramos ha dicho que hay que ser más duro con Trump porque lo que está proponiendo son realmente acciones ofensivas, eso de expulsar a los inmigrantes indocumentados, el debate es si Jorge Ramos ha sido ahí periodista o activista. En su opinión, ¿qué fue más Ramos en esta ocasión? ¿Periodista o activista? Creo que fue activista. O sea, yo me opongo a Trump. Me opongo por su racismo y me opongo por su ignorancia, porque además cuando habla de políticas concretas para un futuro gobierno de él como presidente, no tiene sentido las cosas que dice respecto a política económica, política migratoria y de muchos otros tipos de políticas. También estoy de acuerdo con Jorge Ramos que hay que tomarlo en serio, porque bueno, allí está, y porque de alguna manera una buena parte del debate tiene que ver con las cosas que dice Trump, muchas de las cuales están absolutamente equivocadas, y es importante dar ese debate para que las cosas queden claras. Pero por el otro lado creo que lo que hizo no es la mejor manera de tomarlo en serio. La manera de tomarlo en serio es hablar de los temas que él plantea, de su ignorancia, de sus equivocaciones y de su racismo. Pero Jorge Ramos interrumpió, había una lista de periodistas, una conferencia de prensa habitual, había una lista de periodistas, su nombre no era el primero, había otros medios que estaban antes que él y que iban a ser llamados, y él no permitía que eso sucediera, y en definitiva terminó alejando a Jorge Ramos de la simpatía de esos mismos medios, porque era un entorpecimiento de esa conferencia de prensa. Entonces ahí fue, sí, tal vez activista. Creo que no es lo mejor ni para Jorge Ramos ni para el debate que Jorge Ramos correctamente plantea que debemos tener. ¿Fue Jorge Ramos activista o periodista? Porque Ramos es un hombre muy admirado, hay que decirlo, en la comunidad hispana. Bueno, y yo creo que, y el propio Jorge Ramos él ha reconocido que de alguna manera tiene esta vertiente de activista, además de periodista. Yo lo que creo aquí es que estos son los clásicos casos de ¿y tú con quién te quedas? ¿No? ¿Tú quién crees que tuvo la razón? ¿No? Y yo creo que desde mi punto de vista, efectivamente, como dice Héctor, y como el propio Trump reclamó,
Jorge Ramos tuvo que haber respetado las reglas del juego de una rueda de prensa y asumir el decoro, ¿no? Como periodista, como profesional durante la rueda de prensa. El problema es el siguiente: ¿cómo tú le pides a un periodista de origen mexicano que respete el decoro cuando alguien ha insultado a millones de inmigrantes de origen mexicano, a quienes ha llamado violadores, asesinos, y que ha prometido expulsarlos? ¿Cómo le pides a alguien decoro, ¿no? Es cierto que Jorge Ramos nos tiene acostumbrados a estos desplantes protagónicos, lo hemos visto aquí en el Capitolio, enfrentándose al líder de la mayoría republicana, John Boehner, y yo creo que ese no es el camino. En cualquier caso, y puestos a elegir, yo francamente me quedo con Jorge Ramos. ¿Por qué? Porque yo creo que consiguió que Donald Trump cayera en la trampa y consiguió que Donald Trump quedara retratado como un aspirante a dictador de una república bananera que es capaz de callar y mandar sentar a un presidente en un país donde los medios de comunicación son muy respetados y están muy... Exacto. Entonces yo creo que es posible que se haya equivocado Jorge Ramos, pero se equivocó más desde mi punto de vista Donald Trump. Bonilla. Creo que el hecho de que estemos hablando de Jorge Ramos aquí como protagonista de una noticia implica que trascendió las fronteras del periodismo para volverse un activista, que lo ha sido siempre. Sí. Jorge Ramos es uno de los principales abanderados de los inmigrantes en este país y ha utilizado el enorme rating y el profesionalismo que lo ha caracterizado para de verdad ser un gran promotor de una reforma migratoria, y tiene detrás a millones de hispanos que lo escuchan todos los días. Fue una jugada mediática. Sí. La pregunta no es tanto si estuvo bien o mal hecho. Los quienes deben estar más enojados son los colegas periodistas porque violó las reglas de una rueda de prensa, sino si le salió bien o no. Y yo creo que le salió bien en la medida en que logró unir una indignación de los hispanos en contra de uno de sus héroes. Y creo que volvió a descubrir a Donald Trump, que no ha hecho ningún secreto de su desprecio por los inmigrantes, y creo que eso tiene algunas consecuencias electorales. ¿Fue Ramos activista más que periodista o fue periodista más que activista? Bueno, es que hay muchas formas de ser periodista. Hay un periodismo, digamos, de raíz más anglosajona, o el periodismo clásico americano de equidistancia, imparcialidad, neutralidad, pero el periodismo con punto de vista no deja de ser periodismo, porque hay una gran tradición de periodistas con ideas, con opiniones y con puntos de vista, o con activismo, si se quiere decir. Yo creo que Jorge Ramos pertenece a esa tradición, y está muy bien que exista, y está muy bien que haya periodistas así. Y a veces yo creo que también el periodismo de Estados Unidos peca de una falsa equidistancia, es decir, de tratar a Trump, un político que difunde un mensaje de odio, como si fuese un político normal, ¿no? Y pues este dice esto y este lo otro, y ponerlos juntos en la balanza y son todos iguales. Bueno, yo creo que es sano que haya un periodista que quizá viene de otra tradición y que le meta el diente. Claro, y que diga las cosas por su nombre. Quizá no es el que yo haría, pero creo que es muy bueno que este tipo de periodismo exista, y que agite esta equidistancia que a veces es un poco exasperante de los medios de Estados Unidos ante un fenómeno como Trump, que en las ruedas de prensa... Yo estuve en New Hampshire en una rueda de prensa de Trump, y yo creo que no hay ningún decoro ni ningún protocolo en esta rueda de prensa. Es a ver qué periodista grita más y consigue llamar la atención de Trump para que le dé la palabra. No sé cómo fue exactamente la rueda de prensa en Iowa en la que Trump se enfrentó con Jorge Ramos, pero en la que yo estuve no había ni una lista de turno de palabra. Era quien gritaba más y conseguía llamar la atención del político, del candidato, conseguía la palabra, ¿no? A propósito de Trump, acaba de aparecer en las últimas horas esta encuesta de la Universidad de Quinnipiac, la universidad famosa, está en el estado de Connecticut, precisamente por los sondeos que hace. Y Trump sube y sube y sube. Ahora tiene el 28% del respaldo de los republicanos. Hace un mes tenía el 20%, subió 8 puntos. Está seguido por Ben Carson con el 12%, y después cada uno con el 7% están Jeb Bush, exgobernador de la Florida, Ted Cruz, senador de Texas, y Marco Rubio, senador cubanoamericano de la Florida también. En el bando republicano hay 17 precandidatos en este momento. Ahí está Rick Perry, gobernador de Texas, Scott Walker, gobernador de Wisconsin, y demás. ¿Seguirá subiendo Trump y terminará este señor de candidato del Partido Republicano a las presidenciales de noviembre del año entrante aquí en Estados Unidos? Yo creo que no. Creo que va a subir, pero no creo que sea finalmente el candidato.
creo que la estructura del partido en algún momento se juntará y se dará cuenta que Trump es un candidato complicado, que es un candidato que es incapaz de atraer a los indecisos. Trump tiene sus seguidores, tiene sus detractores y por supuesto siempre hay indecisos, pero una elección se gana atrayendo el voto de los indecisos. Y Trump no lo puede hacer porque es un hombre muy controvertido, con posiciones extremas, con posiciones de racismo, de proteccionismo comercial, de cuestiones que para este electorado al final del día le causarán una cierta intranquilidad, porque en definitiva este es un electorado que premia posiciones moderadas y pragmáticas y racionales. Y Trump es lo opuesto, en definitiva. ¿Y qué puede pasar con Hillary Clinton, que en esta encuesta tiene el 45% del respaldo, seguida por Bernie Sanders con el 22%, por Joe Biden, el vicepresidente de Estados Unidos, que no se ha lanzado con el 18%, pero lo que llama la atención es que Hillary Clinton con el 45% cayó 10 puntos desde hace un mes, cuando tenía el 55%. Leía hoy yo en el Washington Post que qué podría hacer Hillary en este momento para tratar de solucionar un caos que tiene entre manos y que le está abriendo la puerta justo a candidatos como Joe Biden. Y decían que quizás la única forma sería hacer una rueda de prensa de 5 horas, donde ella en vez de decir perdón y en vez de tratar de ocultar o seguir dando explicaciones insuficientes sobre los asuntos sobre los cuales se cuestiona, simplemente contara absolutamente todo. Eso obviamente es inviable y yo creo que en este momento Hillary Clinton está bastante enredada, sus asesores están preocupados, el partido está muy preocupado y se está en lo que se consideraba una candidatura inevitable, creando una turbulencia bastante preocupante. Cuando se les pregunta en esta encuesta de la Universidad de Quinnipiac a las personas, en el momento en que se les menciona el nombre de Hillary Clinton, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? ¿Qué palabra, qué adjetivo responden? Mentirosa. Sí, yo creo que es un grave problema que ya viene arrastrando Clinton desde el inicio mismo de su campaña. Y yo creo que el escándalo del famoso Emailgate la sigue lastrando, le impide realmente seguir avanzando. Y es interesante que en este contexto, mientras se sigue hundiendo o deslizando a la baja Hillary Clinton, comienza a emerger Joe Biden, ¿no? Hace 3 días aproximadamente, The Wall Street Journal publicó una editorial muy interesante en el que decía, porque claro, Biden se reunió con Elizabeth Warren y se especuló que ella puede ser su compañera de fórmula en caso de que Joe Biden salte a la carrera, pero también sostuvo un encuentro con el presidente Obama. Y el de Wall Street Journal se preguntaba, ¿qué sabrán Biden y Obama que no sabemos todos nosotros? Muchas cosas. Muchas cosas. Dice, ¿sabrán el presidente Biden que en los correos electrónicos que está expurgando el FBI y el Servicio Secreto hay problemas graves que pueden comprometer las posibilidades de Hillary? Y es una invitación a la imaginación. Sería un poco la opción B del Partido Demócrata y la Casa Blanca. Últimos 30 segundos de este segmento. Dice la encuesta que Joe Biden le ganaría por un margen mucho mayor a Donald Trump si fueran los candidatos. Biden obtendría el 48%, Trump el 40%, en comparación con Hillary, que lograría el 45% y Trump el 41%. ¿Es Biden el hombre de los demócratas? No lo creo, no lo creo. Es un político, creo que tiene 72 años, ha perdido varias elecciones, varias candidaturas a las primarias del 1988 y en el 2008. Sí, no creo que sea un buen candidato, pero sí que puede ser, si se presenta, un seguro, ¿no? Una póliza de seguro para el Partido Demócrata. El Partido Demócrata empieza... Yo no creo que la candidatura de Hillary Clinton vaya tan mal. Es normal que se abran cosas. La política americana tiene miedo al vacío y es muy aburrido una candidata ya consagrada un año antes, pero sí que empieza a haber preocupación por esta serie de cosas. Y el Partido Demócrata necesita a alguien por si falla Clinton. Y Biden podría ser la solución, quizá, pero si este es el futuro, si el futuro del Partido Demócrata después de Obama es Biden y Hillary Clinton, tiene un problema grave el Partido Demócrata, ¿eh? Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Marc Bassett, ¿para quién fue esta semana una semana fatal, una semana nefasta? Fue una mala semana para Jeb Bush, exgobernador de Florida, hijo de un presidente, hermano de otro presidente y candidato del Partido Republicano a la nominación para suceder a Barack Obama en la Casa Blanca en el 2016. Jeb Bush es o debería ser el favorito de su partido.
pero el fenómeno Donald Trump, este multimillonario de Nueva York, empresario inmobiliario, que ha reventado los planes del Partido Republicano y se ha convertido en el líder de las encuestas, le ha opacado y está frustrando su carrera, o amenaza con frustrarla esta semana, y pasan semanas y parece que el fenómeno Trump se va a pinchar, se va a deshacer, pero Trump sigue ahí. Esta semana Trump ha vuelto a protagonizar un incidente con Jorge Ramos, un periodista importantísimo hispano en Estados Unidos, y como ocurre con todos los incidentes y ofensas que comete Trump, le ayudan a ser, no le perjudican, sino que le ayudan a ser más popular, y sus rivales, comenzando por Jeb Bush, pierden presencia pública, deben responder a los ataques que también les propicia Donald Trump, y por lo tanto Jeb Bush, el que tenía que ser el candidato preferido, pues otra semana está arrastrándose detrás de Trump. El problema es una mala semana en realidad para Jeb Bush y para el Partido Republicano, que corre el riesgo de convertirse en el partido de Donald Trump. Héctor Chávez, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta? Para Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, la decisión del gobierno de Maduro de deportar colombianos y cerrar la frontera le ha generado enorme incomodidad, yo diría. Sus iniciales respuestas fueron contradictorias, indecisas, se lo vio timorato, dada la magnitud del evento, dada la magnitud que su obligación principal es defender a ciudadanos colombianos que estaban siendo abusados en sus derechos, deportados, con sus casas cerradas, sino demolidas, y que finalmente ahora, luego de toda una semana, más o menos da una respuesta acorde, llamando a su embajador a consulta, involucrando a la comunidad internacional, pero esperemos que no sea tarde. En el camino ha tenido por toda esta situación una mala semana. Una crisis con Venezuela. ¿Para quién fue José Jaime Hernández esta semana? ¿Para quién fue una semana fatal, una semana desastrosa? Yo creo que fue en México para el presidente Enrique Peña Nieto, que esta semana acometió una crisis de gobierno, un cambio de gabinete largamente esperado, pero que sospecho que no ha convencido a muchos, ni por el alcance, ni por el perfil de los candidatos elegidos, para que se conviertan en un revulsivo de su gobierno, que está pasando serias dificultades de credibilidad y de respaldo popular. Y si a esto se añade la última encuesta de Pew Research, que si bien le concede el 44% de respaldo, es un respaldo que es menor que el que recibió Felipe Calderón en el último año de su mandato. Felipe Calderón, cuando terminó su mandato, acabó con un 55%, y eso que tenía tras de sí la guerra encarnizada contra los carteles y las sacudidas de una crisis económica que ya se veía venir. Y además, en esta encuesta, menos de una tercera parte de la población, el 27%, está convencida de que Peña Nieto está combatiendo de forma eficaz la corrupción. Por eso creo que ha sido una mala semana para Peña Nieto. ¿Para quién fue esta semana una semana desastrosa? Para Hillary Clinton, la precandidata demócrata para las elecciones en Estados Unidos, que ha tenido, según el New York Times, una nube sobre su candidatura a raíz de las explicaciones insuficientes que ha dado frente al manejo durante su estadía como secretaria de Estado de los correos electrónicos que manejó a través de un servidor privado. Ella no ha sabido dar explicaciones. En este momento, en las últimas encuestas, el 51% de los encuestados tiene una imagen desfavorable de ella, el 61% desconfía, se le asocia más que nada con la palabra mentirosa, y ha abierto la puerta para un nuevo precandidato demócrata, Joe Biden, que generaría una crisis en el Partido Demócrata y le quita a ella digamos, halo de inevitable que ha tenido a lo largo de toda la campaña. Tiene la vida complicada, además sus comentarios recientes han sido bastante controvertidos. Recientemente comparó a los republicanos con terroristas por la forma como tratan las mujeres, lo cual le ha causado una enérgica reacción por parte del Partido Republicano. Gracias a los cuatro, a ustedes los espero el lunes nuevamente en Club de Prensa.